Camino Malva, un podcast sobre feminismo transversal y muchísimas movidas más, con Vanessa Cantero y María Maturana. Buenos días, tardes, noches, Vanessa. Buenos días, tardes, noches, María. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí. Yo que me alegro. Contenta. Me están viendo los rizos. Hola. A mí se me olvida que tenemos cámara, María, se me olvida. A ver, en realidad está bien que se nos olvide, porque total, luego no le hacemos ni caso. No. Bueno, yo he de confesar que no he visto ni un en el YouTube. He entrado para darle me gusta, pero no he visto el... Yo he de confesar... A mí me da cosa verme, no sé, no... Yo he de confesar que como lo edito, me lo trago 1000 veces y estoy harta de verme la cara. Claro, es que tú eres la que trabajas del podcast. Así que te voy a dar un cursillo. Voy a decir un fucking cursillo de edición. Un fucking cursillo. Ya, tío, no, tampoco me interesa tanto ese tema. Ya, tú lo haces bien, tú lo haces bien. ¿La matamos? Que va, me quieres. Vamos al tema. Bueno, sí. ¿Para qué? Bueno, hoy tenemos aquí a una invitada especial, porque hace muchos años que no te veo. Muchísimos desde el instituto. Bueno, ella es María José, psicóloga, terapeuta de MDR, y acabas de abrir tu centro de psicología en el centro prácticamente, ¿no? Que se llama Matute. Matute. En el meollo. En el meollo, ahí desde el puentecito se ve el cartel y estamos ahí en una esquina preciosa con mucha luz. Pues nada, iremos a visitarte. Cuando quieras. A conocerlo. Además tenemos un espacio amplio donde podéis hacer cosas si os apetece, ¿eh? Un espacio amplio para ay, Dios, lo que ha dicho. hacer charlas, lo que ha dicho está grabado. ¡Wow! Lo que ha dicho con esas ideas que tenemos nosotros en la cabeza. Me encantaría. Claro. Está muy cerquita del ayuntamiento, has dicho, o sea, es el puentecito este que une... Alfonso XII. Perfecto, pues ya sabéis, si en algún momento necesitáis un poco de ayuda mental, que siempre viene bien. Un acompañamiento, pues tenemos aquí ahí tenemos a las compañeras. Y además también el hecho de que la conozcáis hoy y veáis un poco del tema del que vamos a hablar, también es cierto que cuando buscas a una profesional de la psicología, cuando toca temas o ha tenido experiencias similares a las tuyas, sabes que te va a entender más, que su centro va a estar protegido de estas temáticas. Entonces creo que es muy guay traer a gente así. Luego también la parte de mujer emprendedora. Wow. Autónoma, claro. Madre, mujer. Tienes todo, todos los ingredientes. Menos mal que has nacido en España, porque si no ya, ¿sabes? Lo pienso cada día. Sí, al final con ese privilegio, ¿no? De haber nacido en un país donde, bueno, pues, con todas las mejoras por hacer, claro, pero en la que, pero en la que más o menos te sostiene. Bueno, venimos a hablar un poquito, vamos a hablar de términos de maternidad en general, ¿no? O sea, hemos dicho que íbamos a... Este podcast va a ser atravesado por la maternidad. Que no es poco. Que no es poco, porque es un tema muy amplio. De hecho, estábamos hablando, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tema tocamos? Hablamos de esto, hablamos de lo otro, y es como, es que... Es tan grande. Es tan grande la maternidad, todo lo que conlleva, todo lo que le rodea, que no sé, yo creo que haciendo ese guiño a ese podcast que dices, que ya que le hacemos el guiño, por favor. Claro, ¿cómo se llama? La vida secreta de las madres. De Andrea el guiño de Andrea Ross y Paola Roch. Pues haciéndole un guiño a ellas, ¿no? Que vamos a empezar con esa gran pregunta, ¿no? Venga. Genial. ¿Cómo María José llega hasta aquí? ¿Cómo llega a la ¿cómo llegas a la maternidad? Bueno, yo llego a la maternidad, es cierto que nunca había tenido claro si quería ser mamá. Programelón. Nunca. Creo que durante tu recorrido te vas planteando, ¿quiero ser mamá? ¿No quiero ser mamá? Y muchas veces esa pregunta viene de que como sociedad y siendo mujer, ¿no? Se te impulsa ya a hacerte esa pregunta. No sé si a ellos lo sienten igual, no lo sé, pero yo como mujer me hacía muchas veces esa pregunta. Y es cierto que nunca llegaba a la respuesta, siempre decía, bueno, a partir de los 35, como lo dejo muy lejos, ¿no? Ya me encargaré de esto. Pero los 35 llega. Todavía no. Todavía no, tengo 34. Sí, pero eso de los 35 en algún momento llegan. Claro, spoiler, soy mamá. Antes de los 35.
Entonces, bueno, en 2020, en plena pandemia, llega una persona que se llama María, que tiene muy claro que quiere ser mamá, muy claro de quiero ser mamá sí o sí. Me lo propone y yo tengo mi tiempecito de wow, además quiero ser mamá, ella quería ser mamá ya, yo, recordar, a partir de los 35, ¿no? Y bueno, tuve ahí un día de conversación conmigo misma y dije, con ella sí. Qué importante la persona para decir sí. Claro, con ella sí, porque pensé que podía ser la mejor mamá de mi hijo aunque no estuviésemos juntas. Yo tenía la tranquilidad de ojalá nuestro amor dure por siempre, ojalá nos hagamos viejitas juntas, pero si eso no es así, yo estoy tranquila. Sé que vamos a seguir siendo familia. Y sé que, en ese momento no sabía que iba a ser Hugo, pero es Hugo. Sabía que mi peque iba a ser cuidado por una familia que siguiera unida, aunque por lo que sea no podían seguir juntas. Entonces, bueno, qué importante empezamos... eso. Claro. Qué importante eso y qué difícil porque además no hay un test ABC para saber si tú confías en esa otra persona y también tú, ¿no? De decir, o sea, ya aparte de que tu pareja actual la veas como que en un futuro, aunque no estéis juntas, va a ser buena madre, también el visionarte a ti de, vale, y yo, sin mi pareja actual, sería buena madre, ¿no? Porque también es verdad que no es lo mismo la responsabilidad compartida. Total. Que cuando entonces al final, y como cada persona es un mundo, los valores cambian tanto, la verdad es que tuvo que ser intensa la decisión como poco. Claro, yo creo que las reflexiones fueron dos. Uno, quiero ser mamá. Bueno, tres. Quiero ser mamá, quiero ser mamá ya. Y quiero ser mamá con ella. Y hubo 3 sís. Pero lo pensé mucho porque creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Traer a un niño al mundo no debe ser algo que no lo pienses, no lo reflexiones. Es un ejercicio de responsabilidad de por vida. De por vida. Tú vas a ser madre siempre. Sí. Y tu bebé va a crecer. Y yo me hice todas esas preguntas en un par de días. Wow. Y me senté con María y le dije, vale, adelante. Y entonces empezamos el caminito y al cabo de 2 años, en 2023, llegó Hugo. Qué guay, qué guay. Bien. Es importante, ¿no? También todo esto porque se habla mucho del tema este de no traer niños como a la ligera a este mundo, ¿no? O sea, al final formar una familia deberíamos tener todos y todas en nuestra cabeza que es una responsabilidad, como tú dices, para toda la vida, algo que no tienes descanso, no tienes vacaciones, o sea, son 24 horas durante una época, parece que solo seas madre, porque el resto de ámbitos de tu vida parece que desaparezcan y, es un trabajo duro y todo ese trabajo duro va a repercutir en la vida de una futura personita. Claro. En su educación, en sus actos, en los comportamientos que tenga, en el trato que tenga hacia la gente. Y wow, es duro, ¿no? Porque suena como no todo el mundo puede ser madre, no todo el mundo puede ser padre, pero es que en realidad... Yo creo que no todo el mundo debería. Exacto, o sea, poder podemos, pero el decir, venga, pues para adelante ahora, sin pensarlo. Yo tengo bueno, no sé si es ahora, ya ahora, porque supongo que de unos años para acá un poco estas cosas te las vas cuestionando. Pero la sensación de que mucha gente considera que ser madre o padre es un derecho, ¿no? O sea, yo tengo el derecho de ser madre o de ser padre. Bueno, no sé yo no creo que sea un derecho. O sea, no voy a... Pero no veo yo que tenga que ser un derecho. Quiero decir, al final lo que me parece es una responsabilidad tremenda y que tienes que cuestionarte muy mucho si vas a querer estar ahí para las buenas, para las malas y para las más malas todavía. Total. Yo creo que el derecho es de los niños a tener una familia. Ahí está. Me gusta eso mucho. Y para eso no hace falta, no es. Claro, la familia no vale. Yo creo que tú como persona tienes derecho a tener la libertad de decidir si quieres o no formar una familia. O sea, claro. Ese derecho lo tienes. Y acceder a los recursos. Y el derecho de acceder a esos recursos, de si yo quiero formar una familia que sea accesible
formar esa familia. Ya no estoy hablando de que sea porque tengas que recurrir a una in vitro y demás, que también debería estar todo mucho más accesible. El tema de adopción se debería revisar un poco. Entendemos que a los menores hay que protegerlos, pero también es verdad que por otro lado estas colas tan inmensas de adopción son una locura. Claro, pero sí, bueno, O sea, eso tiene que ver porque el sistema funciona muy mal. Lo que es el derecho a todos esos accesos y demás, sí. Ahora, como tal, derecho a sí o sí, yo por derecho puedo y voy y a toda costa ser madre, ser padre, no. No, porque es muy peligroso también, ¿no? Eso nos puede llevar a acceder a formas de ser padres que, en mi opinión, son poco éticas. Claro. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra. La gestación subrogada. Claro, sí, el comprar cuerpos humanos con fin de explotarlos a base de... O sea, es explotación. Sí, hacer una granja. Lo de gestación subrogada a mí es que me suena tan light. Ya, quería ser light. Sí, yo en el fondo no, pero... Pero yo no. Claro, las terminologías importan y cuando tú lo llamas de una manera, pues parece que es menos grave de lo que en realidad es. Que al final es esclavizar un abuso de poder, hombre, total. Una esclavitud, una explotación sexual, porque sigue siendo, o sea, estamos hablando ahora para el reproductor femenino, pero igual hablamos de sexualidad y es explotación sexual hacia esta persona también. O sea, tiene muchos nombres y yo, por ejemplo, yo sí que me posiciono totalmente en contra de, sí, yo también. de este tipo de cosas. Y es, ¿no? O sea, al hablar de que el derecho absoluto te lleva a eso, ¿no? A decir, hay límites, o sea, tú... Pero porque no es tu derecho. Claro, o sea, es en plan de... O sea, el derecho a los recursos sí. no es cualquier recurso. Ahí está. Tiene unos límites. Y yo creo que uno de estos límites es ese, ¿no? Otro de los límites también debería ser pues cuestionarnos hasta qué punto o sea, porque es difícil, ¿no? Decir, vale, esta persona puede o no puede ser madre o tal, porque evidentemente todos nos equivocamos y demás, pero sí al menos el ejercicio de lo que has dicho tú, ¿no? De plantarte y decir, vale, en el peor de los casos, en un día en el que yo estoy muy, muy jodida, mi hijo o mi hija tiene una situación muy, muy jodida, yo aún así tiraré para adelante y no me arrepentiré y voy a estar y no voy a abandonar. O sea, plantearte el peor de los motivos, pero de los peores, de te quedas sin trabajo, tu cría la lía, tú estás jodidísima en salud mental y a raíz de ahí ya empezar a decir, bueno, claro, porque es un escenario posible. Claro. No hay vacaciones. Claro. No hay vacaciones. Y cuando eres mamá, esto que voy a decir, igual luego lo tengo que explicar un poquito más, pero a lo mejor el descanso viene cuando te vas a trabajar. Sí. Y eso es muy difícil de entender. Sí. Claro. Pero tú pasas todo un fin de semana 24/7 con tu peque y cuando el lunes te vas a trabajar es cuando a lo mejor tienes ese ratito para ti. Y te estás yendo a trabajar. Claro. Y a lo mejor dices, bueno, mira, en el descanso del trabajo tengo media horita donde me puedo sentar conmigo a preguntarme cómo estoy. Buah. Y la gente ve irse a trabajar como dejar de descansar. Eso es muy curioso, sí. ¿no? Y esto lo escucho ya en mamá. Y hay días que tú llegas a casa y dices, hoy sería uno de esos días que solo querría darme una ducha, coger la manta de la abuela, tumbarme en el sofá y ponerme una peli. Pero tienes un peque que te recibe con los brazos abiertos, entonces te quitas toda esa imaginación y estás con el peque, porque es lo que tiene que pasar, que estés con el peque, ¿no? Que le dediques su tiempo, su lugar. Hugo llega, mamá, a leer. Y yo, pues mamá, se sienta con Hugo y se ponen a leer de qué color es un beso, estoy contigo, todos los cuentos, ¿no? Y mamá diciendo, como vuelvo a escuchar otra voz, mato a alguien y yo, mamá, claro. Ahora y la otra. Claro, porque es importante que María es la que cuando yo estoy trabajando por las tardes está en casa y aquí ya ocurre también otra parte y es que ella está toda la tarde con el niño y yo cuando entro por la puerta, a mí también me pasaría y me pasa, lo que deseas es decir, toma a tu hijo. Claro. Y tú no te has quitado ni la chaqueta. Sí. Pero no hay tiempo de quitarse la chaqueta, ¿no? Claro. Porque hay una que lleva toda la tarde y otra que no ha estado con él toda la tarde, que viene de trabajar. Pero viene de trabajar también, claro. Sí, pero son cargas diferentes, mentales son responsabilidades diferentes. Sí. Tú en el trabajo
pero igual que cuando estás trabajando y estás deseando llegar a casa, Claro. o sea, es decir, al final todas hemos acabado hasta las narices de algún amigo o amiga y cuando llega la hora de, bueno, mira, es que no puedo ir porque me tengo que ir a trabajar y estás en el trabajo diciendo, menos mal que hoy trabajaba. O sea, al final entender los descansos también es un poco Sí. en función que tu trabajo puede ser el peor del mundo, pero sí que es cierto que cuando estás trabajando estás descansando de otras áreas y la área de la maternidad pues tiene que ser, Claro, porque no la he experimentado, pero tiene que ser... Cuando son tan pequeñitos estás todo el tiempo en alerta porque evidentemente le puede pasar algo grave. Entonces cuando estás trabajando no estás todo el tiempo en alerta, por eso decimos que vas a trabajar y hay una parte de descanso. Claro. ¿No? Y cuando llegas del trabajo pues sigues trabajando en casa, sigues criando, entonces hay que pensarlo y hay que hacer un ejercicio de yo puedo o me veo capaz de sostener y si no puedo de pedir ayuda. Tengo una pareja al lado consciente igual que yo o similar de lo que supone ser mamá y nos vamos a complementar para que si una no puede la otra se haga cargo. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, yo, por ejemplo, de toda esta... Creo que esa es nuestra obligación. Como de toda familia. esta parte, porque a mí esta pregunta, ¿no?, de la maternidad también, estoy ahora con un proceso muy atravesada por esa gran pregunta, que hay días que me levanto y digo, es que no, días que me levanto y digo, joder, es que sí. Pero una de las preguntas que me planteé fue en el aspecto de la pareja, ¿no? De decir, ¿y hasta qué punto a lo mejor maternar sola no sería como la parte más tranquila de mí, de decir, bueno, si materno sola es mi hijo, no tengo, o mi hija, y no tengo que estar en alerta de si la otra, o sea, hasta ese punto de decir, wow, es que no todo el mundo sirve para una crianza, ¿no? Y luego la parte de ya, pero sola, ¿se puede? Se puede, evidentemente, hay muchas mujeres. Bueno, Hay muchísimas mujeres en este mundo como que poder tiran. se puede, Claro. ¿no? Pero ¿en qué pero condiciones? claro, pero ¿en qué condiciones? Pero ¿en qué Quiero condiciones? decir, yo creo que lo que sí es cierto, y comparto contigo, es que si tú vas a maternar con una pareja, no puede ser cualquier pareja, porque no cualquier pareja Exacto. va a ser quien materne contigo, ¿vale? O sea, lo que aquí se ha presupuesto siempre dentro de la familia tradicional es que tú te casas con, en este caso, familia tradicional, mujer, yo me caso con un hombre, y dentro, o sea, y con ese hombre va a ser, ese hombre se presupone que es la persona ideal para que tengamos una prole juntos, ¿vale? Sí. Claro, a lo mejor esa persona es maravillosa como compañero de vida, es maravillosa para tener hobbies juntos, es maravillosa porque trabaja súper bien, es un gran profesional, pero no tiene por qué ser maravilloso ni maravillosa para criar, porque es que porque esto tampoco se nos presupone ya porque nacemos y ya tenemos que criar. No, yo tengo a mi alrededor personas que yo le digo, yo es que tu pareja no es un gran padre, es un gran hermano. O sea, como hermano hace un papel increíble, pero no está haciendo el papel de padre. Claro. Eso también es importante. Claro, presuponemos, ¿no?, que con esa persona ya tiene que ir todo bien. Que no es así. Entonces, es verdad que si no va a ser la persona con la que haya un sí absoluto, ¿no?, como planteaba María José con María, entonces a lo mejor sí que está guay lo de maternar sola en cuanto a la responsabilidad del día a día. Ahora, hombre, evidentemente hay que tener muchas cosas. Es imposible, doy fe, es imposible en la actualidad maternar, ni económicamente, ni por salud mental, ni por tiempos, ni por exigencias sociales, ni por autoexigencias porque socialmente se te presuponen unas cosas, pues yo al menos yo no lo fui. Quiero decir, es tremendamente difícil maternar sola, o sea, necesitas una comunidad. Claro, cuando hablo de una comunidad digo unos abuelos, unos tíos, unos buenos amigos, unas comadres. Sí. Claro, unas comadres, alguien que te sostenga a ti y a tu criatura. Claro, pero ahí viene también esa parte. Como no tengas un poco de sostén, mátame camión. Pero porque también estamos en una situación en la que cuando yo hablo de maternar sola,
damos por hecho como que o sea, suena a que te vas a ir a mitad de un bosque No, porque cuando se habla de soledad, o sea, soledad me refiero en el aspecto de que la responsabilidad íntegra de este menor, o sea, la tutela la tengo yo, ¿no? Vale, pero no la responsabilidad al final en la crianza, pero sino la responsabilidad final o sea, somos seres sociales. Y materne o no materne, yo necesito a mi alrededor un sostén, necesito saber pedir ayuda, materne o no materne, o sea, es decir, creo que también a veces se confunde ahí un poco el hecho de, evidentemente, si tú maternas, va a costar más porque tienes una personita también, ya no eres solo tú, otra personita ahí que necesita cuidados, atención, pero maternar sola no tiene por qué ir de la mano, no debería ir de la mano con estar aislada. No, claro. Es cierto que la sociedad... Claro, pero vivimos en una sociedad donde la maternidad tiene que ver mucho con tú te lo guisas, tú te lo comes. O sea, porque estamos perdiendo las cosas que sí que funcionaban antes. Ahí está. Y esto es súper importante, ¿no? Y porque, bueno, hace poquito leía en el libro de Andrea Ross que ahora la gente está en edificios dentro de sus casas criando a sus hijos y se saludan por el ascensor, y antes estaban en las calles y se juntaban las mamás, la familia, los niños jugaban. Ahora eso sucede menos, y cuando yo por suerte tengo de mi grupo de amigas, 2 de ellas son mamás, una tiene 3 hijos, la otra tiene 2 y yo 1, ¿no? Y hay otra que todavía no tiene. Y cuando, claro, no sé si querrá. Y cuando nos juntamos, yo me siento súper acompañada y respaldada, y a lo mejor es una tarde, un ratito, pero el hecho de estar con ellas y hablar y decir, chicas, qué cansada estoy, ¿no? Y que te digan, yo también, o mira, hemos hecho esto, ¿cómo te has sentido con lo otro? O el otro día estábamos hablando de algo muy aparentemente sencillo como es irte a comprar ropa. Yo llevaba muchísimos meses sin comprarme ropa por varios motivos, porque durante 2 años tu vida va a un el foco está en otra cosa. Y encima hemos montado un centro de psicología, ¿no? El otro niño. Sí, económicamente tampoco es que, claro, que a lo mejor tiempo, sea el momento todo, más. Y el ratito libre que tienes en estas condiciones, pues a lo mejor no te vas a comprar ropa, te vas con tu hijo o te tomas un café con una amiga, lo que sea. Sí. Yo me fui a comprar ropa y estaba ahí en medio de la lluvia y decía, ¿qué me gusta? Buah, claro, o sea, perdiste totalmente. Es que son 2 años. ¿Cuál es mi estilo? ¿Qué quiero? Y esto lo compartí con una amiga y me miró y me dijo, tía, el otro día también me pasó. Pues yo creo que las dos hicimos así. Ah, ¿que a ti también? Anda, que no solo soy yo. No estoy loca. Ah, que esto es algo que pasa en esto, ¿no? Vale, ya está. Nadie nos ha resuelto qué estilo queremos llevar de ropa o no, pero a ella también le pasa que es mamá. Y esto son las cosas que creo que se han perdido, nos aislamos y tenemos que salir a las calles. Y después crear grupos. Hay una creencia o unas falsas expectativas que la sociedad nos impone, ¿no? De que tienes que ser la más productiva, en cuanto a la más productiva de levantarte temprano para que te dé tiempo a hacer el ejercicio, para que te pongas estupenda a la cara, para que te peines maravillosa, que te puedan maquillar, después levantar a tus hijos, prepararles el desayuno, dejarles la comida lista, dejar la casa lista, ¿no? Todo maravilloso. Después tú te vas a trabajar, eres tremendamente productiva, vuelves. Claro, pero es que pero es que está en la realidad. Entonces, claro, cuando no llegas ni al tercer paso, ¿sabes? Porque te levantas con las greñas te vas a trabajar, coges a tu hijo y dices, venga, que nos vamos al cole. Al cole, lo dejas en el cole, lo llevas al cole y lo dejas allí. Después vas al trabajo, se te ha caído el agua encima del ordenador. Quiero decir, suponiendo que ese día no te llamen del cole porque se ha puesto mal, claro, porque ha pasado algo. Ostras, claro, hay un momento en el que dices tú, es que no sirvo para esto. Claro, supongo que es muy fácil caer en yo no soy lo que se espera, yo no estoy haciéndolo bien. De hecho, a mí alguna paciente y esto ya va a la salud mental. Me ha hecho la pregunta, ¿tú cómo sabías que querías ser mamá? Y yo muchas veces le respondo, todavía sigo sin saberlo y soy mamá. Claro. En el proceso de ser mamá hay veces en las que te preguntas, ¿yo quería esto? Claro.
Porque es Claro. normal, porque estás cansada. Esa porque- parte quería tocarla yo también, ¿no? Esa Claro. parte de siendo mamá y tomando la decisión de forma consciente. La gente que me rodea, las mujeres con las que he trabajado, es lo que te dicen, dice, hay una romantización de ser madre, una romantización desde el minuto uno, o sea, desde antes siquiera tú saber que estás embarazada, pases o no pases un proceso de embarazo, sea como sea tu parto, sea como sea, o sea, todo, hay una romantización de que todo es estupendo, de que todo es maravilloso, de que todo tal, de que de repente es que es lo mejor que has podido hacer en la vida y todas coinciden en una mierda. O sea, hay momentos muy guays y tú quieres a esa persona, o sea, tú quieres a tu Muchísimo. personita muchísimo, pero hay muchas otras veces que dices, Pero en momentos dices que no se lo quedará un ratito a alguien, por favor. ya no se lo quedaron ratico antes, el preguntarse por qué en ese momento dije sí Claro. y no eché para Claro, atrás. es como hoy no podría, hoy no puedo, pero tienes que seguir. Claro. Y es duro. Es cierto que una vez conoces a tu hijo, a tus hijos, no puedes vivir sin ellos, Ujú. ya. Pero hay otra parte tuya de las cosas que se pierden, ¿no? Que es pues, tu parte individual, tu parte de pareja, que también se queda un poquito a un Sí. lado porque estás en otra cosa. Y cuando el niño se ha dormido, a lo mejor son, si tienes suerte, son las 9 de la noche o las 10, con suerte. En invierno. Claro. Muy bien. En verano. Claro. Entonces llegan las 10 de la noche y estás cansada de todo el día y te mira y es como, es que antes de hablar contigo necesito hablar conmigo. Claro. Y hace tiempo que no me hablo, ¿no? Entonces, espera, vamos a sincronizarnos y luego nos sincronizamos juntas. Es difícil, por eso hay días que dices, hay días que no lo sería. Y no quiere decir que no quiera serlo, no quiera a mi hijo, pero no se habla de esto porque a la gente tiene miedo de que se les etiquete de malas madres o de no querría que mi hijo estuviera aquí. No, no es eso, es que hay otras partes de ti que no están, que no pueden estar, que van a tirar y que quieren reclamar su espacio y esas partes de ti te cuestionan y te dicen, ¿tú te lo habías pensado bien? Claro. Y te lo has pensado bien. Bueno, en mi caso me lo pensé muy bien, ¿no? Pero, jolín, todos necesitamos una pausa Claro. y no siempre la tenemos. Y además esas preguntas también, yo muchas veces a una amiga que se le está haciendo un poco dura esto de maternar, cuando le vienen todas esas preguntas le digo yo, bueno, ¿por qué no te planteas que en vez de estar siendo una mala madre o cómo puedo pensar yo esto de mi hija y demás, plantearte la oportunidad de, oye, tu cuerpo te está avisando de que así no, vamos a buscar si hay alguna otra forma, ¿no? Yo que es saturante y hay veces que será como, no hay otra forma, te toca joderte. Y es lo que hay. Pero a lo mejor en otro momento, en vez de entrar en el bucle de no puedo y qué mala madre y que no sé qué, está guay decir, oye, a lo mejor es que si cambio esta pequeña parte de aquí en la organización de esto, sí que, ¿no? Como reorganizar un poco ese espacio. Igual es efectivo. Y la mente, porque hay muchas fases de la maternidad que lo único que te queda es esperar. Claro. ¿No? O sea, saber que eso hay que pasarlo. Claro, esto va a pasar. Todavía no, pero va a pasar. Claro, yo creo que es que al final el propio sistema en el que vivimos, como no facilita nada, todo se hace mucho más complejo de lo que ya... Si ya de por sí la maternidad consciente, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? El ponerle la atención, el alma, el cuerpo a la maternidad, si eso ya es difícil, cuando hay un sistema que lo que de alguna manera te exige es, aún habiendo este cambio en tu vida de doble carpado al revés con voltereta lateral, ¿sabes? Que es como te siente tu cuerpo que de pronto estás en esta movida, pero tú tienes que seguir teniendo tu misma vida de antes. O sea, tú tienes que seguir yendo a trabajar, tienes que seguir yendo a hacer la compra, tienes que seguir sosteniendo tus amistades, a tu familia. Claro, tú tienes que seguir tu vida, solo que con este elemento nuevo que ha llegado. Y eso es inviable. Y un elemento que necesita atención. Claro, eso es inviable, pero lo que te exige el sistema es eso. Claro, yo quiero... Entonces, claro, eso es para pegarte un tiro. Yo... si puedo contar esta parte, o sea, yo soy mujer,
autónoma, Es que eso es importante. Claro, madre, no gestante, en familia diversa. Claro, esta era otra guerra, sí. Claro, entonces, para que os pongáis en situación, yo para el sistema no soy madre, soy otro progenitor. Ah, claro que sí. Ay, Otro progenitor me random. encanta, me encanta. ¿Vale? Vale. Este dato es importante porque yo soy autónoma, las bajas de los autónomos, Bueno, sí. ¿vale? Son Los una- gastos, sí. los mismos, los ingresos, ninguno, Ninguno, efectivamente, con el mosquito. ¿vale? Tienes que estar 6 semanas obligatorias, claro, deberíamos poder estar más, y a partir de ahí te puedes gestionar el restante a las 16 semanas como tú quieras, ¿vale? Durante un año. Ujú. Como yo era, y sigo siendo, claro, otro progenitor, porque claro, las madres gestantes autónomas, cuando volvían, tenían una bonificación en la cuota de autónomo. Ujú. Se quedaban 80 euros, en Ujú. algunas comunidades a 0, no sé si aquí al final se puso a 0, bueno, una reducción. Yo soy mujer y madre, pero no gestante. No Entonces, gestante. como soy otro progenitor, a mí no se me hizo ninguna reducción de Claro. ninguna bonificación de la cuota de autónomo. Yo a las 6 semanas me tuve que ir a currar. Claro. Un niño de mes y medio. Y una pareja, mujer, María, gestante, que se estaba recuperando de un Recién parto. parida. De un parto. Y no fácil. Y yo me tuve que ir a trabajar. Te vas a trabajar dejando a tu mujer, a tu bebé, porque no tienes otra opción. Y yo quiero entrar en el debate de, si tú quieres hacerlo, estupendo, pero yo no quería hacerlo. Claro, Exacto. Yo me quería quedar. claro. Y ya yo me hubiera, y yo no volvería a tienes la ser madre en oportunidad. esas condiciones. Si yo volviera a tener un niño sería porque puedo elegir estar al menos un año con él, con la mente tranquila. No sé cómo lo voy a hacer, porque el sistema no te No, ayuda. es que el sistema no ¿Vale? facilita Tendré nada. que yo facilitármelo. ¿Cómo? No, ya veré. Ya veremos. Claro, que luego llega el momento y no quiero que sea un año, quiero que sea 8 meses, perfecto, pero es mi elección. Es que aquí Claro. no lo tuve. Me tuve que ir a trabajar. Ujú. Y para mí eso fue duro, porque yo llegaba a casa y María estaba con un niño 8, 9, las horas que yo estaba fuera, y estaba ya la pobre Hecha polvo. hecha polvo y estaba deseando eso, que entrara por la puerta. Y si yo le decía que llegaba a las 5 y llegaba a las 5 y 5, para ella era un mundo, porque era como, ¿cuánto queda para que yo te pueda hacer así y yo me pueda sentar? Y había días que no se podía ni duchar, porque no podía soltar al bebé. Y esto ha sido duro. muy duro. Acompañar, o sea, Entonces vivir. el sistema no te lo pone fácil. No, nada. Y esto afecta a tu salud mental, Hombre. evidentemente. Y además afecta Fíjate. a tu salud mental y paralelamente no puedes cuidarla. Sí, Claro, que se porque una juntan cosa es que las dos afecte. cosas. Se Pero si juntan le las puedes dos dedicar cosas. tiempo, fenomenal. Pero es que no puedes dedicarle tiempo, porque ¿qué haces? ¿Te vas 1 hora al psicólogo y vuelves a dejar a tu familia? Claro. ¿O haces la sesión online con tu familia y el niño llorando? Porque yo alguna vez lo hice, pero de fondo el niño llorando y tú con la sensación de estoy aquí haciendo Pero no terapia estoy, para claro. mí, Pero no estoy, pero ahí claro. fuera me necesitan. Claro. Wow. Entonces, es necesario que hagamos una reflexión como sociedad de vamos a ayudar a maternar, porque ¿qué hay más universal y transversal que la maternidad? Si es que todos venimos de ahí. Sí. Sí. ¿Qué hay más necesario que permitir a las familias que críen tranquilos? ¿Cómo cambiaría la salud mental de las familias y de los niños Total. y futuros adultos? Total. Porque yo Si es que- trabajo con adultos, pero son niños grandes. Es que yo creo Heridos. que parte de lo que tenemos de los adolescentes y primeras adulteces que tenemos ahora, de esos problemitas ahí a nivel de salud mental, tiene que ver con las crianzas. Tiene que ver con que no se dedican los tiempos que se necesitarían dedicar. Y yo aquí sí que no pongo la responsabilidad, no la culpa, pero la responsabilidad muchas veces en las familias, porque es que a veces que no tienes opciones. Quiero decir, al final, una mamá o un papá o 2 mamás o 2 papás o tal, o sea, bueno, y además en familias diversas muchísimo más, quiero decir, esto ya es para pegarse claro, es horrible. Es que a veces que no puedes hacer lo que tú realmente querrías hacer y darle la importancia que realmente necesita. Y tú sabes que lo necesita y tú sabes que tú quieres hacer esto, pero es que el sistema no te lo está permitiendo. Totalmente. Y entonces, claro,
pues con lo que tengo hago lo que puedo. Claro. Y muchas veces pues lo que se puede no es lo que se debería hacer, porque bueno, pues aún así hay gente que tiene más herramientas, más posibilidades de, bueno, ante la carencia de mi presencia puedo hacer otras cosas, pero hay gente que no tiene, por las circunstancias de cada vida, no tienen esas posibilidades, esas herramientas, esos aprendizajes o esa posibilidad de cuestionarse cosas. Entonces, claro, pues después vienen las madres mías en muchas ocasiones. Claro. Y esto empieza en la base, porque Claro. El otro melón que también me gustaría comentar es la importancia de los permisos transferibles. Mi peque siendo bebé no me necesitaba tanto a mí como a María. Necesitaba a María. María me necesitaba a mí. Exacto. Claro. Mis Pero el ojos peque tenían necesita a que estar María en porque María. la que lo ha gestado, entonces es Claro. el nexo... Entonces, claro, yo entiendo que se igualen los permisos, entiendo el enfoque, que Sí. es como una forma de empujar, sobre todo entiendo a los papás, Sí. de oye, involucrados un poquito más, porque como sociedad pues habéis estado un poquito más al margen y esto tiene que Sí, cambiar. por esa parte está bien, pero... Sí, pero vamos a darle la oportunidad a la sociedad de que se haga cargo de su responsabilidad también y decir, oye, que las familias quieren tener cada uno 16, estupendo, pero yo, ¿por qué no puedo darle yo a María más semanas para por lo menos cubrir los 6 meses que dicen que tiene que ser la lactancia materna? Que sí. En teoría, o sea, 6 meses tienen que estar lactando, pero tú a los 4 meses te vas a trabajar. Y la esterogestación, que son los 9 meses fuera necesarios del bebé, que tiene que estar pegadito a la madre, ¿cómo lo hacemos? ¿Me lo llevo al trabajo? ¿Y cómo le doy la teta? Porque yo tengo amigas que se han ido a trabajar y lo han pasado súper mal porque su cuerpo pedía dar teta y el bebé no estaba. Entonces, todo esto ya empiezas por una base donde tú al niño y a la mamá y a la familia no se les está ofreciendo lo que se necesita para crecer con salud. Hay algo que ya empieza mal. Claro, y es que así estamos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos menos paciencia, la mente está menos donde tiene que estar y todo eso se ve en la crianza. Y luego tenemos la mochila de lo que arrastramos, la crianza propia que hemos recibido, que también se cuela. Claro, y se cuela yo creo que muchísimo. Yo eso sí que lo he visto en amigas, que es como, wow, ahora estoy, no solo para mal, sino simplemente cuestionándome y poniendo en valor, en muchas ocasiones, lo vivido, a qué se ha tenido que enfrentar mi madre, cómo mi madre ha podido hacer frente a, o si lo ha podido o no ha podido, o cómo ha gestionado esta situación. Y esto sí que lo he escuchado de muchas. Claro, porque en la amigas maternidad te mamás. atraviesa aunque no seas mamá, Claro. porque lo ves. Yo tengo la suerte de que estas amigas de las que hablo son mamás maravillosas, de verdad, son para mí admirables, pero todas estamos haciendo un esfuerzo por hacer cosas distintas con nuestros hijos, porque lo que hemos recibido no es así. Y eso es duro, porque tienes por un lado, tienes que ser el filtro de lo que tú tienes en tus raíces, tienes que preguntarte cómo lo quieres hacer al otro lado y mientras lo estás haciendo distinto al otro lado tienes una niña interior que se está preguntando ¿por qué a mí no? Qué chulo hubiera estado esto. Y eso es duro. Y nosotras tenemos muchas veces estas conversaciones donde nos miramos y nos decimos qué fácil lo hubiéramos tenido o qué hubiera pasado si, ¿no? Esta duda, ¿qué hubiera pasado si a mí me hubieran podido leer todas las noches un cuento, me hubieran podido acompañar en mis emociones, me hubieran validado? ¿Qué hubiera pasado? Le estás dando a tu hijo algo súper bonito y al mismo tiempo estás sangrando. Y al mismo tiempo no puedes cuidar de tu salud mental. Claro. ¿Sabes? Sangras y sirves y dices, bueno, ya me encargaré de todo. esto. En otro momento lo voy a anotar aquí en mi libreta de cosas que no puedo De cosas atender. pendientes. Y ya veré, ¿no? Es muy bruto. Vale, ¿y qué pasa? Que esta conversación la teníamos antes de empezar a grabar. ¿Qué pasa cuando los hijos van creciendo? Porque tu peque tiene ahora 2 añitos, creo. Y bueno, con 2 años hay una serie de preocupaciones, evidentemente.
Pero, ¿qué pasa cuando, o si tienes alrededor gente que ya los tiene? Niños que tienen ya 7, 8, 10, 12, 13, 15, ¿no? Porque esto, el otro día escuchaba a quién. Pues mira, un monólogo que escuché de Toni Acosta, ¿vale? De la actriz, que decía, la adolescencia de nuestros hijos coincide ahora mismo también precisamente porque cada vez se está maternando más tarde, ¿no? Claro. Que esto también es un melón y que tiene que ver con el sistema capitalista, bueno, en fin. Se está coincidiendo la adolescencia de nuestros hijos con nuestra perimenopausia o menopausia. ¡Guau! ¡Guau! Bombazo. Claro, o sea, y yo dije, joder, es que es así. Con lo cual es como cuando tu atención y tu presencia debería ser al 7000% en esa preadolescencia, adolescencia, es cuando tú biológicamente más dispersa estás, más atención necesitas ponerte tú a ti misma, más tienes que lidiar con un montón de cambios contigo mismo, que tienen que ver también ya con la salud mental, pero tampoco puedes ocuparte de ti, porque, o si te ocupas de ti, estás dejando de ocuparte de, y si te ocupas de, no estás contigo, que lo necesitas. ¡Wow! Más todo lo demás. Bueno, claro, yo estoy simplificando infinito claro. En yo, mi hijo o mi hija. Claro. No, claro. Trabajo, familia, claro. Pagar alquiler, hipotecas, llegar a fin de mes. Sí, es de lo que veníamos hablando, claro. Pero añadiéndole el cambio hormonal. De adolescente claro. Y de persona adulta. Quiero decir, porque es que estamos hablando de dos cambios hormonales duros, tremendamente potentes, añadidos a todo el contexto que tenemos, que no solo el cambio hormonal, sino los contextos con los que lidiamos. Y los cambios psicológicos. Claro. Los cambios. A muchas mujeres se les trata como exageradas, de esto lo pasan todas. Ya. Sí, claro. Me acuerdo de una mujer en consulta que me dijo, necesito que hagas algún taller o grupo de personas que estamos viviendo la menopausia, porque he ido a la médica y la médica me ha dicho que eso os pasa a todas, no es para tanto. ¿Os pasa? O sea, ella no se incluye. A ella no le va a pasar. Wow, vale. Dice, yo le pregunté qué cambios psicológicos ocurrían y me dijo que me dejara de historias, ¿no? Y yo te prometo, María José, que no estoy bien. Y dije, tienes toda la razón. Es que están pasando cosas en tu cuerpo y en tu mente también. Tu vida está cambiando. Entonces es muy difícil. Maternar es difícil, de base, ¿no? Y luego hay etapas que son un poquito más complicadas. Y también la adolescencia es una etapa difícil. Claro, de cambios. Porque pensamos que como ya son grandes, a lo mejor nos necesitan menos, los soltamos y empiezan a pasar una serie de cosas que tienen a las familias muy, muy preocupadas. Pero es que no es que nos necesiten menos, nos necesitan distinto. Exacto. Pero nos siguen necesitando. Y la adolescencia es esa etapa en la que va a salir lo que no ha podido salir antes. Esto en población adoptiva se ve muy claro. Tú adoptas a un peque, ese peque se porta al lenguaje de la sociedad, ¿vale? De forma maravillosa, entre comillas, muchas comillas, no se le nota la adopción, porque estas cosas yo las escucho, ¿vale? Y llega la adolescencia y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Aquí ahora hay una tormenta cerebral, el cerebro se está preparando, está transicionando hacia la vida adulta, se está reconfigurando y está sacando aquello que siente que no ha podido sacar antes. Y eso hay que sostenerlo. Y ni son adolescentes malos, ni son problemáticos, ni son sociópatas, ni son adolescentes que expresan como pueden y saben una necesidad que está oculta y que ellos quizá no reconocen, o si reconocen a lo mejor no están siendo escuchados. Yo a la familia siempre les digo, ¿qué le pasará a tu hijo para que esté así? ¿Qué hay detrás? Está así y ya está. No. ¿Qué hay? ¿No? Porque no es agradable. Eso siempre viene por algo. Claro. Y luego lo que dicen las mujeres, claro, que se junta con su
propios procesos y muchas de ellas también están solas en la crianza. Es que claro, aquí hay una parte, porque yo que trabajo con familias, ves que hay en general, muy en general, ¿vale? Una mamá que está quemada, que lleva 12, 13 años criando, 14, y una sensación de abandono por parte de la pareja. Entonces, claro, ya una está muy cansada y llega muy cansada, ya no sabe cómo hacerlo con su hijo adolescente. Pero claro, tienes que lidiar con la pareja y con el hijo. Claro, y por otro lado tenemos un adulto que no funcional. No practica la corresponsabilidad. Entonces estoy sola, está cambiando mi cuerpo y mi hijo ya no es un niño. Pues se quieren divorciar o se quieren ir, pero no lo hacen. Entonces es una etapa muy, muy difícil, muy difícil. Y luego no hay una cultura que nos enseñe qué ocurre en el cerebro de los adolescentes, por qué etapas pasan, que en general no nos informamos acerca del cerebro, sí. y menos del cerebro del niño y del cerebro del adolescente. No nos informamos y a veces le pedimos cosas a los adolescentes o nos pedimos cosas a nosotras mismas que no se puede, porque nuestro cerebro no está ahí. Entonces yo abogo mucho por los grupos, crear espacios, grupos donde las personas se junten a hablar de lo que están viviendo en casa para que se den cuenta que no solo pasa en mi casa, que pasa afuera, y simplemente el hecho de que podamos decir, ¿tú cómo estás viviendo esto? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas la adolescencia y tus cambios por la premenopausia? ¿Cómo estás? Simplemente con que podamos compartir eso, luego ya una se va a casa. Claro, volvemos a la necesidad de crear comunidad. Sí, y lo ahí que ha está dicho Matute, ella de Centro de Psicología, en el proceso de crear espacios. Pues es que hay que crear, claro, es que hay que crear comunidad. Sí. Y hay que tener esos espacios seguros donde una sienta que puede ir a soltar todo lo que lleva dentro sin que te diga, no puede ser. Donde se nos infantilice, porque también hay una persona de infantilizar a la mujer. Sí. Sus problemas no son tan importantes. A donde se valide qué sentimos, cómo lo sentimos y por qué lo sentimos. Y que yo pueda llegar y decir, no puedo más. No puedo más. Y que te digan, te entiendo. Jolín, esa parte qué gran validación. De crear ese filtro que estabas diciendo, que yo veo que es un filtro que se necesita no solo en la maternidad, sino todas las personas que trabajamos con y para personas. Por supuesto. Tener ese filtro de decir, a mí me han educado así, yo ahora sé esto, quiero que llegue esto, voy a filtrar, ¿no? Y si yo sé que a mí me han educado en el tú te lo guisas, tú te lo comes, yo ahora sé que lo que se necesita es esta cooperación, este crear vínculos, estos cuidados, y si tengo una amiga maternando, vamos a cuidarla, vamos a apoyarla. Si tengo un amigo que está pasando por una situación, por un duelo, vamos a acompañar. Al final... O sea, levantemos la cabeza. Siempre es un poco ese discurso de ya no se trata solo de cuidar a lo que tienes más inmediato y más cercano, ¿no? O sea, creo que es una necesidad de movimiento colectivo, volver a poner otra vez los cuidados en el centro, valorarlos de una vez, que de verdad se hable de comunidad, que funcione la comunidad, que se vuelvan a abrir estos espacios de encuentro, que cada vez hay menos. O sea, ¿qué hay más productivo que eso? Que crear espacios donde las familias, los peques se vean, hablen, se desahoguen, se acompañen. ¿Qué es más productivo que eso? Porque tenemos el término productividad asociado a las empresas. A rentabilidad. A rentabilidad, ¿no? Pero ¿qué hay más rentable que un niño tranquilo que será probablemente un adulto tranquilo, en calma, con mejores recursos? Yo en la consulta veo a muchísimos adultos que tienen grandes heridas de la infancia. Es que poquitas veces trabajamos el presente, porque el presente es el síntoma de lo que ha ocurrido atrás. ¿Y atrás dónde nos vamos? Al profesor, no. A la familia. Si los profesores también salen, por decir conmigo. Sí, pero, con quien pueda generar un vínculo. Claro, pero es... Claro, yo estaba solo en mi casa, no tenía nadie, mis padres tenían que estar todo el tiempo trabajando fuera. ¿Y tú eso cómo lo llevaste? Al final mis muñecas eran pues mi fantasía y yo hablaba con ellas y las conversaciones que tenía eran con las muñecas. Esto no se puede permitir.
Un niño no se puede criar, una niña solo con muñecas y que su mundo social sea una O muñeca. con la tele, como era en O con la nuestros tele casos, 8 por ejemplo, la horas. gente de mi edad y tal, ¿no? Claro. Que bueno, pues la tele, pues porque bueno, pues quien te acompañaba era la tele, porque tú pasabas la tarde, que no lo estoy diciendo yo, en mi Claro, caso en ¿no? concreto, por ejemplo, no, pero bueno, claro. O sea, alguien que acompañara la tele, por La ejemplo. Sí, claro. ¿Cómo son ahora los videojuegos o como...? Claro, entonces tenemos ahora muchas dificultades de vinculación, Claro. porque nos vinculamos como hemos aprendido que el mundo se vincula con nosotros y nosotros con el mundo. Y Pues- es difícil eso, porque es que el mundo se está vinculando desde... Es que no se está vinculando, o sea, es que cada vez estamos más... O se está vinculando mal. Cada vez hay O sea, menos vinculación con todo, con la naturaleza, con las amistades, contigo misma, o sea, es como... Bueno, cada vez depende, ¿no? O sea, sí que es verdad que voy a lanzar ahí que las generaciones que están ahora en la adolescencia hablan mucho de comunidad, hablan mucho de salud mental, hablan mucho de... Sí. O sea, se juntan mucho más que cualquier otra generación a hablar de emociones, de sentimientos. Están pegando una caña y diciendo nuestra cabeza importa y es maravilloso. A mí me encanta. Y que no se pierda, por Dios. Porque que yo creo creo que va a que- ser y espero que sea la generación que traiga los cuidados y los ponga sobre la mesa. Es que yo creo que donde viene, o sea, los que han sido adolescentes, o sea, los que ahora tienen 30 años, o sí, entre 25, 30, entre 30 y 40, Los es millennials. claro, es la gente que ha venido de esa movida, porque, por ejemplo, los míos, que yo soy boomer, ¿vale? O sea, ya nos explota la cabeza con lo que estamos viendo, que ha llegado un poco después. Porque de mi entorno, de gente de mi edad y tal, ves otras formas también de relación, de vínculo, de comunidad. Pero claro, después llega otra gente, ¿no? La gente de la generación posterior y dice, wow. Y claro, para ti esos siguen siendo como los eternos adolescentes, pero no son adolescentes ya, gente ya con 30 años, coño. O sea, ya no son niños o niñas. O sea, ya debería haber un paso. Pero ahí es donde creo que es donde se está dando el problema, porque esa gente está empezando a ser adulta, está empezando, no, ya hace tiempo que es adulta, pero los comportamientos no están siendo de gente adulta funcional, en muchos casos. El problema es que se sigue colando aquellas cositas. Hombre, hay gente, no, hombre, en mi lado hay gente de 30 y 30 años. No que tan sí que me parece millennials. súper adulta funcional, pero hay otra mucha que no. Hay otra Yo- mucha que no. Claro. Yo creo que es que también si piensas en los millennials tenemos a la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es decir, a un salto tenemos la guerra civil. Es que, Sí. es que todo eso sigue mermando a la sociedad. Mm. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que nuestro techo va a ser el suelo por el que caminen nuestros hijos, Tal cual. ¿no? Cada generación construye unas cosas distintas y creo que la nuestra lo que está haciendo es eso, crear ese techo de la salud mental existe y hay que dedicarle espacio y mucho espacio, porque de la salud mental depende también la salud física, Hombre, la reproductiva, Hombre. la social, la laboral, Todo. la familiar. O sea, toda. la hemos infravalorado cuando es... La base. Yo me acuerdo cuando quise estudiar psicología que un familiar me dijo, eso no tiene salidas, y yo pensé, ¿no? Y yo dudé y todo, y ahora digo, jolín, qué equivocado estaba, ¿no? Ujú. ¿Cómo no va a tener salidas si tenemos que estar en todos los espacios? Porque Esa es salud la base. mental, La base para todo. mente tenemos todos. Salud no. Y dificultades y conflictos no resueltos tenemos todos. Claro. Entonces es necesario que Claro. estén. Y de aquí, porque nos queda nada, o sea, llevamos casi una hora ya. Ya. Sí. Madre mía. Sí que me gustaría, de todo lo que hemos hablado, hacer una pequeña pincelada de esto que hemos estado hablando antes de empezar a grabar, ¿no? De cuando llega alguien y te dice, qué bueno te ha salido el niño, que se porta y tú intentas explicarle, a ver, no, es que te ha salido bueno. Es Qué la suerte. gracia divina Qué suerte has tenido. de la paloma Porque voladora. ahí me salió muy llorón. Habéis tenido mucha suerte, ¿eh? Sí, a nosotras nos lo Es dicen que mi hijo Claro, es muy a mí malo. Me gustaría, ¿no? O sea, por un lado,
preguntarte si un niño con menos de 3, bueno, un niño hasta los 5 años, si se puede considerar que una persona con esa edad es mala. ¿Qué piensas de esas afirmaciones de cuando se dice es que este niño es malo? Es muy malo. O es muy bueno. Sí. Claro, yo creo que vivimos en una sociedad polarizada donde las cosas o son buenas o son malas. Los grises no los contemplamos. Entonces, como sociedad atribuimos lo bueno a lo que es cómodo para mí. Un niño que entra a un sitio, no hace ruido, no corre, no salta, no grita, responde con educación o no responde y se esconde, bueno, y lo tienes 3 horas en una silla de un restaurante, es bueno. Es cómodo. Pero porque es cómodo, ¿no? Y encima se premia. Y los niños escuchan. El niño está escuchando, soy bueno porque me estoy quieto. Un niño que salta, corre, discute, tiene rabietas, se salta, se baja, la lía, es un niño malo, pero porque es un niño incómodo. Y es que al final son niños. Y el niño necesita la rabieta, necesita correr, Necesita todo. Necesita espacio, necesita moverse, y habrá días que necesitará cuestionar. estar 3 horas sentado en una silla, porque el niño también tendrá días de necesitar estar 3 horas sentado sin hacer nada. Pero cuando está 3 horas sentado sin hacer nada, hijo, qué bien, madre mía, 3 horas ahí, ni nos hemos enterado de niño, no, una maravilla, pero cuando el niño está 3 horas con la rabieta, este niño está insoportable. Claro, es que al final aprendes... Porque si dices está, dices, bueno, mira. No, es insoportable. No es un niño, está aprendiendo a vivir. Hay cosas que no entiende. Que solo vales y solo te van a valorar si pasas desapercibido. Claro. Si no molestas, si la gente no se da cuenta de que existes, es cuando vales. Claro, si no haces ruido. Claro, ¿qué ocurre? Si no haces ruido y si haces lo que se espera de ti. Claro. ¿Qué ocurre? Que eso es una trampa, porque esto el cerebro lo registra, todos necesitamos sentirnos validados y sentirnos parte de, lo registra y en la vida adulta corremos el riesgo de ser adultos complacientes, que no saben poner límites, que no saben decir que no, que hacen lo que se esperan de ellos y con alto riesgo pues, de padecer depresión, de padecer ansiedad y un largo etcétera de sintomatología. Entonces yo intento, cuando alguien le dice a mi hijo qué bueno eres, porque es verdad que Hugo es un niño tranquilo, de momento, muy divertido, tiene sus rabietas, tiene sus momentos tranquilos, tiene de todo, ¿no? Pero cuando está así timidito, tranquilito, pues viene alguien y te dice qué bueno es, qué bueno os ha salido, ¿no? Tú dices, bueno, y yo siempre digo, Hugo, cariño, tú eres bueno siempre. También cuando estás enfadado, cuando hay algo que no te gusta o cuando te quieres ir de un sitio, eres bueno siempre, siempre eres bueno, porque los niños sois buenos. Y tengo que explicar a él, porque el adulto no me va. Sí, no. Sí. No, el filtro, pues desgraciadamente, pues tengo que decirle a mi hijo, ¿no? Tengo que construirle ese filtro a mi hijo para que cuando vengan cosas de fuera que no me gustaría que le llegaran, él diga, no, mi mamá me ha dicho que siempre soy bueno, ¿no? En todos los estados. Y luego lo otro que quería, que ya se me ha ido, estábamos hablando de... De que era esa suerte, ¿no? Ah, sí, de suerte. Que es la suerte, de que bueno, qué suerte has tenido. Claro, cuando le dedicas a tu hijo y le das los recursos que necesita para que su mente y su cuerpo estén tranquilos, pues tampoco es una suerte. Has trabajado. Nosotros llevamos 24 meses dedicándoselo a ellos. María dejó de trabajar 1 año. Ha estado 2 años con él. 1 año más la baja, más todo. 2 años, ¿no? Ha estado 2 años. Yo también. Hemos estado las dos a tope. Nos hemos empapado todo lo que necesita. Hablamos. No es suerte. Es trabajo. Es que es trabajo. Y son muchos días donde no puedes más, pero sigues. Es cuidado, es atención, es presencia. Constante. Porque el cerebro de tu hijo necesita que seas previsible, necesita que seas una base segura, necesita que lo acompañes emocionalmente, que seas un refugio. Y nosotras en ese sentido lo tenemos muy claro. Esos ingredientes para fomentar el apego seguro, que tenga un espacio donde él se sienta libre de explorar, de conocer el mundo y unos bracicos que siempre lo van a recibir. Y esos son los ingredientes para aumentar las posibilidades de que el niño pues esté tranquilo. Sea bueno. Sea bueno. Exacto.
Pues a ver... Se nos han quedado cositas en el sí, tintero. Pero bueno, yo creo que... Esto me parece interesante. Yo me puedo venir otro día si queréis. También. Sí, yo quería que hicieras ahí como un apunte un poco de lo que ha supuesto quizá para vosotras como familia diversa la ley trans. Bueno, yo soy una defensora de la ley trans, por la parte también que me toca. Nosotras, es verdad que la ley llegó a tiempo, pero nosotras cuando iniciamos el proceso de maternidad no sabíamos cuándo íbamos a poder ser mamás, porque sabes cuándo empiezas, pero no cuándo lo consigues. Entonces, cuando lo empezamos, la ley no permitía que yo fuera la mamá de Hugo si no iniciaba un proceso de adopción, la ley de ese momento. La ley trans modificó esta parte y ya con esta parte modificada ya no tenía yo que iniciar un proceso de adopción. Un proceso de adopción en el cual tenía que venir Asuntos Sociales a mi casa y yo tenía que demostrar que podía ser la mamá de mi hijo para que mi hijo tuviera mi apellido y yo pudiera decidir legalmente y cuidarlo, que no es una tontería, es algo muy importante. Hombre, es que ante cualquier cosa que pase, tú ahí no pintarías nada. No, sería mamá moral. Claro. Pero no legal. O sea, en el día a día estás ahí, pero en decisiones importantes no pintas nada. Y claro, eso es. ¿No? Entonces, en nosotras tuvimos que acelerar todo el proceso de casarnos, nos casamos, firmamos, no nos casamos como hubiésemos querido, sino pues todo deprisa y corriendo, para que cuando llegara Hugo no tuviéramos este problema. Pero es verdad que la ley se adelantó. Entonces, a nosotras no nos hubiese afectado en ese sentido, pero ha habido familias que sí, que no han querido casarse, se han negado a caer en esta exigencia y han tenido que iniciar ese proceso de adopción. Ya me parece una discriminación, porque yo no soy la mamá de mi hijo. ¿Por qué tú, si te quedas embarazada de un hombre, ese hombre ya se... ¿no? Y no estáis casados, lo puedes escribir como papá de tu hijo, y yo no, ¿no? Y además nos hemos visto en muchas situaciones de tener que decir, no, yo también soy la mamá, yo también soy la mamá. La mamá de Hugo, las dos. Nosotras nos hemos visto en el hospital y solo ha entrado María y yo me he quedado fuera. O sea, ha habido muchas situaciones de... No es fácil ser mamá en una familia diversa y no sé lo que nos viene. Al final es una preocupación que viene aquí, porque si nosotras ya hemos vivido cositas, pues al final una siempre tiene la preocupación de qué va a pasar cuando Hugo sea más mayor y... Claro, porque ahí estáis plantando, ¿no?, ese techo por el que va a pasar Hugo, ¿no? Claro, sí. Claro, o sea, la parte de decir, es que a lo mejor hace unos años ni siquiera era pensable que la acompañaras al hospital. Ni siquiera era pensable que os pudierais haber casado. Claro. Entonces también esa parte de decir, jo, las cositas van lentas, pero... Claro, lo que pasa que entiendo también la preocupación de María José, porque se nos presenta un escenario sociopolítico, iba a decir regulinchi, pero tirando a de mierda, donde cosas que dábamos por sentadas y que eran así y que nunca podrían ser de otra forma, porque ya se había sentado un precedente de que esto es así y es así, de pronto estamos otra vez en... ¿Por qué estamos hablando de esto? Si esto ya estaba, o sea, habrá que avanzar, pero esto ya era algo. O sea, esto ya estaba conseguido, esto está instaurado, esto está socialmente aceptado, nos atraviesa. ¿Por qué estamos hablando otra vez de esto? O sea, ¿por qué estamos hablando otra vez de matrimonio homosexual? ¿Pero por qué? Si esto ya estaba. Cuando nosotras fuimos mamás y tuvimos que atravesar todo el proceso, que insisto, por suerte, que no debería ser suerte, no lo tuve que pasar, ¿no? Paralelamente en Italia sí que estaba sucediendo. Claro. La llegada de Meloni. Sí, Meloni. De Meloni se le empezó a quitar a las mujeres, madres no gestantes, la patria potestad de sus hijos e hijas. Se les empezó a considerar no mamás legales. Sí. Y esto es una movida. Sí, de hecho, durante un tiempo aquí en España a dos mujeres tampoco podían o no se les facilitaba a nivel público
tener donantes. Claro, ¿No? Pero Esto- es que todavía sigue pasando. Aquí en España no, pero en Francia Eso. yo tengo constancia porque tengo gente por allí que se han tenido que ir a Bélgica Maravilloso todo. a iniciar un proceso de reproducción, porque en Francia, Facilitando. siendo 2 mujeres, no podían. Siglo XXI, 2025. Es cañero, ¿eh? Sí, o sea, entiendo ese pozo de no tranquilidad. Siempre Que- tienes la inquietud de, sí. que le decía María, siempre tenemos que estar en alerta y no bajando la guardia en cosas que consideramos que ya tenemos, Claro. pero es que no las tenemos No, todavía. claro, esos derechos que damos por sentados no pueden ser tan Claro, y sentados. para mi hijo es normal tener 2 mamás Ya. porque es normal, pero él va a crecer en una sociedad que no sé qué va a pasar. Entonces ahí estamos las dos leyéndole cuentos del tipo de familias que existen. Por suerte tenemos otras familias diversas con mamás y niños. Para él es súper normal, pero tenemos que crear el filtro en él para cuando le venga algún comentario de fuera, Ujú. de los que se suele llegar, pues que él diga, esto es de esta persona, Exacto. lo mío está bien. Sí, no, porque la gente además se permite hacer determinados comentarios que dices tú, Sí, también te lo podrías callar. Bueno, pues yo En creo fin, que sí, muchas vamos a- gracias a por vosotras. traer este tema tan guay. me ha encantado. Maravilloso. Invitadísima Muchas a gracias. que vengas cuando quieras. Hablaremos y haremos pues comunidad. Todo lo que... Bueno, sabéis que tenéis un espacio allí para hacer Y lo que esto es queráis. tremendamente importante, ¿eh? Porque, wow, qué bien. Sí. Muchas Y nada, si quieres lanzar un último mensaje y cierras tú el podcast, nos parece maravilloso. Bueno, yo creo que el último mensaje que quiero lanzar es a las mamás que paciencia y que se cuiden mucho entre ellas, que nos necesitamos. Pues muchas gracias por Pues venir. hasta aquí hemos llegado. Chao. ¡Qué guay! Me ha encantado. Es que se crea aquí Maravilloso. el... Es que este tema llevábamos tiempo